¿Alguna vez hemos pensado qué ocurre de verdad cuando se vulnera un derecho laboral en Costa Rica? Porque no es solo poner una queja, no, es el comienzo de todo un proceso judicial muy específico. Hoy vamos a desglosar ese camino paso a paso para convertir el lenguaje legal, que a veces es tan denso, en una guía que se entienda perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente? Pues miren, cuando una ley laboral se incumple, el sistema no improvisa. Para nada. Se activa un procedimiento formal, que está diseñado para ser justo y ordenado. Vamos a analizar cada una de sus etapas para entender bien cómo funciona la justicia laboral en estos casos. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero veremos cómo arranca todo, el inicio del proceso. Después nos metemos con la acusación y sus requisitos. Luego el plato fuerte, la audiencia judicial. Seguiremos con la sentencia, las consecuencias y para terminar veremos qué pasa después del fallo. Un recorrido completito, vamos. Venga, empecemos por el principio, como tiene que ser. Todo proceso sancionatorio en el ámbito laboral, tal como dice la ley, necesita una acusación formal para que eche a andar. Pero, ¿quién tiene la autoridad legal para presentarla? No vale cualquiera. El artículo 669, fíjense, abre bastante el abanico. No solo la persona directamente afectada puede acusar, también pueden hacerlo los sindicatos o la propia inspección de trabajo. Pero aquí viene lo más importante. Para las autoridades laborales no es una opción, es una obligación. Si tienen conocimiento de una infracción, tienen que actuar sí o sí. Esto es una garantía de que el sistema se protege a sí mismo, incluso si nadie presenta una queja formal. Vale, ya sabemos quién puede iniciar el proceso. Ahora vamos a ver el cómo. Y es que no basta con una simple denuncia de palabra. La ley exige un escrito formal, con unos requisitos súper específicos para que esa acusación sea válida. El artículo 670 es como los cimientos de un edificio. Cada uno de estos puntos es fundamental. Hay que decir quién eres, qué pasó con todo detalle, a quién se acusa y, muy importante, qué pruebas se tienen. Y claro, dejar una forma de contacto. ¿Por qué tanta formalidad? Pues porque esto garantiza que la persona acusada sepa exactamente de qué se tiene que defender, sienta las bases para un juicio justo. ¿Y qué pasa si hay un error en el escrito? ¿Se va todo al traste? Pues no. La ley aquí es bastante flexible. El artículo 671 lo que busca es que se haga justicia, no caer en un formalismo extremo. Por eso, el juzgado da un plazo para corregir esos fallos. La idea es que un caso que tiene base no se desestime por un simple despiste administrativo. Con la acusación ya aceptada y corrigida si hacía falta, llegamos al corazón de todo el proceso, la audiencia. Este es el momento en el que las partes se ven las caras ante el juez, se presentan las pruebas y se busca una solución. Una vez admitida la acusación, el artículo 672 establece un protocolo muy claro. El juzgado notifica al acusado, le explica de qué van los cargos y fija una fecha para la audiencia. Y un detalle que es crucial, se le informa de su derecho a tener un abogado, a tener una defensa. Se busca equilibrar la balanza desde el primer momento. Antes de entrar en una batalla legal con todas de la ley, el artículo 673 obliga a intentar la paz. Es la fase de conciliación. El sistema judicial siempre va a preferir un acuerdo a una disputa larga y costosa. Pero eso sí, hay una regla de oro. Ningún acuerdo puede pisotear los derechos básicos e irrenunciables de un trabajador. La protección es lo primero, siempre. Y aquí el camino se divide en dos. Si hay acuerdo, como dice el artículo 673, se valida judicialmente, se le da el visto bueno y el asunto queda cerrado para siempre. Pero si no hay acuerdo, el artículo 674 nos dice que el proceso sigue adelante. Se pasa a la siguiente fase, donde ya se oyen los cargos, se presentan las pruebas y se entra a debatir el fondo del asunto. Y ojo con esto, porque es una de las consecuencias más serias de todo el proceso. El artículo 675 es tajante. Si la parte acusada decide no presentarse a la audiencia, el juicio no se detiene. El juzgado va y dicta sentencia basándose únicamente en las pruebas que ha presentado la parte que acusa. La ausencia, como ven, tiene un coste altísimo. Después de la audiencia, ya sea porque hubo acuerdo, por incomparecencia o tras el debate, llega el momento de la resolución. Y la sentencia que dicta el juzgado no es solo una declaración, no, detalla unas consecuencias muy concretas. El artículo 676 introduce un concepto que es clave, la responsabilidad solidaria. ¿Y esto qué significa? Pues que la ley no solo mira al individuo que cometió la falta, sino también a la empresa. La organización no puede lavarse las manos y decir, fue un empleado, no es mi problema. No, si la infracción ocurrió bajo su paraguas, la empresa responde económicamente. Es un mecanismo para asegurar que siempre haya un responsable con capacidad para pagar. Una sentencia condenatoria según el artículo 677 no es solo un «lo has hecho mal». Es una hoja de ruta con consecuencias muy claras, una multa con un plazo súper estricto para pagarla, la compensación por los daños causados y algo que es fundamental, órdenes específicas para corregir la situación.
Esto demuestra que el objetivo del sistema no es solo castigar, sino sobre todo reparar el daño y restaurar los derechos que se violaron. Pero el proceso no termina necesariamente con la sentencia del juzgado. La ley prevé unos pasos posteriores, tanto para poder recurrir la decisión como para asegurar que se cumple todo lo que se ha dictado. Y es que el veredicto inicial no es la última palabra, ni mucho menos. El artículo 678 establece una red de seguridad, el derecho a apelar. Si una de las partes siente que la decisión no ha sido justa, puede pedir a un tribunal superior que lo revise todo de nuevo. Es una garantía fundamental para minimizar posibles errores. Y una pregunta importante, ¿a dónde va a parar el dinero de las multas? El artículo 679 se asegura de que no se pierda en un limbo burocrático. Se reinvierte para fortalecer el propio sistema. La mitad va para la inspección de trabajo para que tenga más recursos y la otra mitad apoya el régimen de pensiones no contributivas. O sea que el castigo de hoy financia la protección del mañana. Y, finalmente, para cerrar el círculo, el artículo 681 ordena que la sentencia firme se comunique a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social. Esto crea un registro oficial del infractor, asegurando que quede un historial y que todo el sistema actúe de forma coordinada. Hemos recorrido todo el proceso legal paso a paso, artículo por artículo. La estructura, como hemos visto, está diseñada para ser garantista y para reparar el daño. Pero la pregunta final, la importante, queda en el aire. ¿Es este marco legal, en su aplicación del día a día, suficiente para asegurar una verdadera justicia laboral para todos? Una reflexión que desde luego va más allá de la letra de la ley. Gracias por habernos acompañado.